Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. El Partido Popular reacciona al pacto del Consejo General del Poder Judicial y afirma que volver a pactar con el Partido Socialista será muy difícil. Además, añaden que seguramente haya sido la primera y última vez que lo hagan. Así lo ha confirmado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado. Mire, es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con el Partido Socialista porque el Partido Socialista ha dejado de ser un partido de Estado. El Partido Socialista está secuestrado, ya no es un partido constitucionalista, ya no es un partido de Estado. Es un partido única y exclusivamente al servicio de los intereses personales de Pedro Sánchez y por lo tanto es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con un partido que ya no lo es. Aún así, el PP se muestra contento por el acuerdo que pone fin a las puertas giratorias entre la justicia y el Gobierno de España. Hemos sido capaces de poner fin a las puertas giratorias entre la justicia y el Gobierno de España. Hemos sido capaces de establecer mayorías reforzadas para la toma de decisiones en el Consejo General del Poder Judicial y hemos sido capaces de avanzar también en la despolitización a la hora de elegir los vocales del Consejo, garantizando que no hayan sido cargos del Gobierno o nombrados por el Gobierno en los últimos 5 años. Son garantías que vamos a tratar de imponer también en el nombramiento del Fiscal General del Estado. Y esto es muy importante porque con este acuerdo alcanzado con el Partido Socialista, lo que se reconoce es que lo que hizo el Partido Socialista con la señora Dolores Delgado tendría que haber sido ilegal. Pero desde el Partido Popular no han querido olvidarse de todos los problemas que rodean al Partido Socialista. La organización dirigida por Núñez Feijóo ha afirmado que esta semana podría ser la semana fantástica de los socialistas. Esto es debido a, entre otras cosas, la imputación del fiscal general del Estado y la llegada a los juzgados de Begoña Gómez para declarar como investigada por corrupción. Venimos de una semana que ha sido importante y beneficiosa para España y vamos a iniciar una semana mañana que desde luego podríamos calificar como la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista. En esta semana probablemente veamos cómo el fiscal general del Estado es imputado. En esta semana veremos cómo la esposa del presidente del Gobierno acude a declarar a un juzgado de Madrid en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción y de tráfico de influencias. En esta semana probablemente también seguiremos viendo a un Tribunal Constitucional dictando sentencias contra el Tribunal Supremo, dictando sentencias al dictado de la sede de Ferraz para exculpar a políticos condenados por casos de corrupción como los ERES de Andalucía. Yo no entiendo absolutamente nada de lo que pasa en el Partido Popular. Escuchábamos antes a Alberto Núñez Feijóo felicitándose en esa entrevista, que la tienen disponible en El Confidencial, diferentes fragmentos de la entrevista porque habló absolutamente de todo. Y ahora escuchamos a un Miguel Tellado pues diciendo que no se puede pactar con el Partido Socialista porque en algunas ocasiones les estafan. Así que los cambios de opinión han llegado al Partido Popular incluso con posturas contradictorias y eso pasa a veces en el Ministerio de la Oposición, que están ahí para sustentar a Pedro Sánchez y se conforman con un parche, con el Consejo General del Poder Judicial, se dejan estafar. Ahora cuando han visto que están perdiendo la batalla del relato han puesto a su maquinaria a trabajar, en primer lugar a través del equipo de opinión sincronizada de la derecha afín al Partido Popular, que lo que dice es que lo que ha conseguido el Partido Popular es un éxito frente al PSOE y que ayuda a desbloquear una situación que era sumamente preocupante para todos los españoles, ese bloqueo de la justicia, bloqueo que habían provocado ellos mismos. No nos olvidemos, 5 años llevaban. O sea, 5 años bloqueando, causando un problema, engordando esa bola de nieve y al final no, mira, es que teníamos que pactar porque es que esta bola de nieve había crecido muchísimo. Que ustedes mismos crearon el problema, que en muchas ocasiones tuvieron la oportunidad de modificar esa ley para la renovación del Consejo General del Poder Judicial de manera que fueran los jueces los que eligen a los jueces y no quisieron. Ahora van hablando de ese calendario minucioso para conseguir esa modificación de la ley orgánica, que veremos en qué queda todo esto. Y ahora es el Partido Popular el que dice que el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado, días después de repartirse el Consejo General del Poder Judicial con ellos. Yo creo que el Partido Popular se equivoca buscando a los socialistas buenos, siempre lo ha dicho, ¿no? Hay algún socialista bueno con el que hay que pactar, y yo sinceramente creo que no los hay. Lo que deben hacer ahora es vigilar ese pacto, vigilar los detalles y sobre todo que no lo vuelvan a cometer con los diferentes nombramientos que hay pendientes y que hay encima de la mesa.
El Partido Socialista avala la cancelación del Premio Nacional de Tauromaquia que impulsó Sumar. Los socialistas rechazaron una proposición no de ley del PP en el Congreso que pedía recuperar el galardón, anulado por el Ministerio de Cultura dirigido por el socio minoritario del Gobierno. El PSOE ya se había abstenido ante una propuesta similar presentada hace un mes ante el Senado, pero ahora sí han tomado partido y han optado por avalar la iniciativa de Sumar. Dentro del debate en la Comisión de Cultura, el portavoz del PP, Eduardo Hermos, criticó la ambigüedad con la que los socialistas han abordado esta situación. En esta cuestión dicen una cosa y hacen la contraria. Miren, el portavoz del PSOE en el debate del Senado sobre este mismo punto pronunció unas palabras solemnes. Dijo: el PSOE aclara, anuncia y determina que no solamente respeta la tauromaquia, sino que como legalmente se recoge en el ordenamiento jurídico, vamos a seguir ayudando y manteniendo la tauromaquia. Oiga, estamos de acuerdo, pero luego van y se abstienen en la votación. ¿En qué quedamos? El señor Paje dice que no comparte la decisión y que Castilla-La Mancha creará un premio, pero luego el señor Sánchez no desautoriza a uno de sus ministros nombrados por él mismo y el trámite para eliminar el premio sigue su curso. ¿En qué quedamos, señorías del PSOE? No sabemos bien cuál es su postura sobre la tauromaquia, pero está claro que en torear a sus votantes son maestros. En el debate también se trataron temas como el sistema nervioso de los mamíferos o la actividad de los ganaderos del toro bravo como los mayores cuidadores de estos animales. Bueno, traemos este ejemplo de la tauromaquia porque nos parece suficientemente revelador de lo que pasa dentro del Partido Socialista, porque en un momento determinado dicen que no van a avalar lo que dijo Ernest Urtasun. Cuando les llegó el toro por primera vez, por así decirlo, el PSOE se puso de perfil y lo dejó pasar, y ahora cuando de repente han tenido que apostar por esa proposición no de ley, han votado en contra, ¿no?, de lo que decía el Partido Popular. El Premio Nacional de la Tauromaquia, a ustedes les pueden gustar los toros o no, pero desde luego es una cuestión que afecta al Ministerio de Cultura, que está dirigido por Sumar, el socio en el Ejecutivo progresista de Pedro Sánchez, y lo que hace al intentar acabar con él, o al acabar con él de facto, es pues cercenar una vez más las libertades que hay en nuestro país. Pero es curioso porque en un momento determinado muchos socialistas alzaron la voz, dijeron que querían rescatar ese galardón. Fue el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, el caso de Paje, que había presentado alegaciones a la decisión del Ministerio de Cultura. Recordaba el propio Paje la obligación del Estado de proteger estos eventos y, sin embargo, ya ven ustedes que el Partido Socialista pues le dio la espalda. Y, por tanto, el Partido Socialista está apoyando la cancelación de este reconocimiento, el Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Esto qué hace? Quizás al acercar a esos dos aliados, a Sumar y a Podemos, es una muestra quizás simplemente de que están unidos frente a la victoria de la derecha en las recientes elecciones europeas, en las recientes elecciones francesas. En fin, también es una muestra de esa hipocresía de Paje, ¿no?, que sigue en su defensa de la tauromaquia, alega formalmente contra la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia que ha impulsado Sumar, y sin embargo ya ven ustedes que luego o en su partido no le respaldan o lo hacen con una boca tan pequeña que al final prima, ¿no?, que los socios sigan unidos, que la izquierda siga unida frente a este tema. El problema que tenemos realmente es que después de este gobierno va a ser complicado que se devuelvan a la sociedad las libertades expropiadas en materia de este premio y en otras muchas. Y existen, de hecho, pocos programas políticos de derechas que apuesten por eso, por esos principios, ¿no?, de recuperar las libertades y que se vuelvan a hacer cosas. Por eso es tan importante que no les dejemos ningún pie a la izquierda para ir cercenando estas libertades. Ya les digo, el caso de la tauromaquia es un ejemplo, simplemente. Les puede gustar, puede no gustarle, pero lo importante es que alcemos la voz contra este recorte de libertades. Porque quizás a ustedes lo de la tauromaquia les da igual, pero habrá alguna otra cuestión que les importe. Como por ejemplo cuando hablamos de la Fundación Francisco Franco, saben ustedes también que hay un movimiento dentro del gobierno para acabar con ella. Quizás a ustedes les da igual esta fundación, pero es que luego vendrán otras. Por eso es tan importante que preservemos las libertades, y eso lo vamos a intentar hacer, por supuesto, contándoselo aquí, en esta emisora. El pasado fin de semana vivimos uno de los más atroces en cuanto a violencia intrafamiliar, con 6 personas muertas en menos de 24 horas, 4 mujeres y 2 niños.
Al margen de esta noticia, se confirma que en el último año se han multiplicado los casos de violencia intrafamiliar. Estos números contrastan con el aumento de asesinatos de mujeres por parte de varones extranjeros. Según los datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va de año, el 50% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por extranjeros, superando así el porcentaje de este tipo de crímenes, alcanzando en 2023 que llegó hasta el 46%. De esta manera se confirma que el 50% de los asesinatos de mujeres en España en lo que va de 2024 han sido cometidos por un colectivo que representa al 12% de la población que vive en nuestro país, según el dato que publica el INE. Que publica el INE, que además recoge The Objective, contándonos pues esos casos de violencia intrafamiliar de los que hablábamos este fin de semana y del castigo sistemático que supone para el hombre esta ley de violencia de género, porque lo que hacen es demonizar pues a los hombres por medio de esta ley que privilegia a la mujer. Privilegia a la mujer y que deja de lado, por cierto, a los homosexuales, que quedan completamente desamparados por esta ley de violencia de género, y esto es importantísimo. Estamos en la Semana del Orgullo. Sepan ustedes que el Día del Orgullo era el pasado viernes, pero que se alarga pues durante toda esta semana. Hay veces que incluso dura casi un mes. Y tenemos que decirles que esta ley hace que los homosexuales estén discriminados. Y es urgente aunar estrategias para combatir la lacra de la violencia intrafamiliar. Y también importante poner el foco en esto que escuchábamos del Ministerio de Igualdad, ¿no? ¿Cómo es posible que el 50% de los asesinatos de mujeres hayan sido cometidos por extranjeros? No lo quieren decir, pero hay un componente islamista en algunos casos que es muy importante. Y lo que se está haciendo es promover la inmigración ilegal, apoyando la legalización de golpe de muchos inmigrantes ilegales, de manera que están creando un problema y son culpables, por tanto, de crear ese problema. ¿Cuál es la solución? Pues fíjense ustedes, por ejemplo, cuando había islamización radical en Alemania, lo conocíamos la semana pasada, han decidido, por ejemplo, retirarles la nacionalidad y deportar al país a todas aquellas personas que, por ejemplo, en redes sociales, en Internet, a través de diferentes foros, difunden informaciones relacionadas con el terrorismo islamista, por ejemplo, jaleando ciertas actitudes. La solución es que en buena medida asuman las culpas de una ley que no está ayudando y que está discriminando a muchas personas. Y esto debería tenerlo muy claro el Gobierno. De hecho, el Ministerio de Igualdad ha decidido adelantar a mañana el Comité de Seguimiento de Violencia que estaba convocado para este jueves, porque se están dando cuenta pues que no tiene mucho sentido, ¿no?, esta ley, o por lo menos lo que es la aplicación que estamos viendo. Hemos visto como ha habido niños que han muerto este fin de semana, 2 menores han muerto en Cuenca en particular. Se han producido diferentes concentraciones de repulsa a estos asesinatos y el Gobierno dice que va a analizar los detalles de lo ocurrido. ¿Habrá responsabilidad de alguno de los altos cargos? ¿Se tomarán medidas? ¿Se hablará en algún caso de la islamización radical de los atacantes? En fin, la ministra de Igualdad reivindicaba un cambio de mentalidad. Yo lo que reivindico es que asuman las culpas quien está promoviendo todas estas leyes que discriminan al hombre y que ya ven ustedes que no soluciona el problema. Vamos con los resultados de las elecciones legislativas en Francia, que se celebraron ayer, donde la formación de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ganó la primera vuelta de las elecciones francesas con un 33%. Así lo ha celebrado la propia Le Pen tras conocer los resultados. Agradecemos enormemente a los votantes y acogemos con satisfacción este resultado. Es el primer paso a una alternancia como signo de confianza que nos honra y nos obliga. Por otro lado, nada está ganado y la segunda vuelta será decisiva para que el país caiga en manos de la coalición Nuevo Frente Popular y en realidad una extrema izquierda de tendencias antisemitas, violentas y antirrepublicanas, cuyos elementos más activistas de la FI, del NPA, de grupúsculos violentos comunitaristas, impondrán a Jean-Luc Mélenchon como primer ministro.
Detrás se encuentra la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular con un 28,5% y la centrista Juntos por la República con un 22%. Según la proyección basada en el recuento inicial, el grupo liderado por Marine Le Pen y Jordan Bardella podría obtener entre 260 y 310 escaños, lo que les daría una posible mayoría absoluta y permitiría formar un gobierno monocolor en una Asamblea Nacional de 577 escaños. Es importante recordar que la mayoría absoluta se alcanza con 289 diputados. El Nuevo Frente Popular, que agrupa a todos los partidos de izquierda, lograría entre 115 y 145 escaños. En tercera posición estaría la coalición centrista respaldada por Emmanuel Macron con una proyección de entre 90 y 120 escaños, muy por debajo de los 245 actuales. Detrás de las tres principales fuerzas se sitúan los republicanos con un 10,5% de votos, otros, como los regionalistas y ecologistas, con un 2%, extrema izquierda, izquierda diversa y disidentes del NFP con 1,5%, recuperación con 0,5%, varios soberanistas y de derechas también con 0,5%, y recuerden que la segunda vuelta se llevará a cabo el próximo 7 de julio. Así que estaremos pendientes de esa segunda vuelta, que es muy importante realmente para ver si se terminan de ratificar, ¿no?, esa tendencia de Europa, ese giro a la derecha que ya les comentábamos al principio, o si por contra pues no sale adelante ese apoyo a Le Pen, a Marine Le Pen. Francia, lo veíamos a través de diferentes datos, está sumida en un pesimismo, se ha dado cuenta de lo que tienen allí, hay muchos problemas con la inmigración, con la seguridad, con las fronteras, y ha votado en consecuencia. Conocíamos una encuesta en la que un 82% de los encuestados, 82%, reconocía que su país estaba en declive. Y un 34% declaraba, o sea, un tercio de la población, que este declive es irreversible. Claro, esto es un estado de ánimo en el que están sumidos los franceses, se dan cuenta de que realmente el rumbo que ha tomado su país no es el correcto y les obliga moralmente a votar en contra de esas políticas que les ha llevado a estar donde están. Entre los problemas que se señalan están, como les decía, la inmigración, otros señalan el exceso de regulación, otros la subida del coste de vida, otros a los impuestos desmesurados y otros a la deslocalización de las empresas. Bueno, esta encuesta es sumamente reveladora porque, claro, yo les decía antes que lo que vemos a veces en nuestros vecinos del norte es un espejo, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar en nuestro país. ¿Estamos tan mal nosotros como Francia? Pues no, pero hay que ver qué camino llevamos. Y de hecho que el partido de derecha, Reagrupamiento Nacional o Agrupación Nacional, que lidera Marine Le Pen, se convirtiera ayer por primera vez en fuerza política más votada de Francia en unas elecciones legislativas, es sumamente revelador, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta ese adelanto de Emmanuel Macron después de ver el resultado de las europeas del 9 de junio. Quiso hacer una estrategia parecida a la de Pedro Sánchez en nuestro país y lo que consiguió es todo lo contrario, sino que impulsó el partido de Le Pen. Lo interesante también es cómo las urnas están avalando a Le Pen, que de momento tiene esa mayoría, pero que no es la absoluta y que por tanto pues puede tener muy difícil gobernar. Por eso les digo que es especialmente importante lo que pase el próximo 7 de julio. Pero lo que estamos viendo es esa movilización de la derecha y también la movilización de la izquierda que castiga a Macron y que hará que estemos todos en vilo pensando en lo que va a pasar el próximo 7 de julio. En la izquierda, Macron ha hecho llamamientos para unir fuerzas y impedir que el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional, gane el próximo domingo. Dicen los analistas que con una asamblea dividida en 3 bloques, en los que los extremos ganan fuerza, en España vemos algo parecido también. En Francia se plantea pues un bloqueo político que incluso puede hacer que esa cohabitación que se produce cuando el presidente y el primer ministro pertenecen a partidos rivales puede llevar a Francia al bloqueo, ¿no?, si no se ponen de acuerdo. Habrá que ver realmente esos consensos que consiguen reunir Macron y el candidato de Le Pen, si es que finalmente consigue alzarse con esa victoria en las elecciones legislativas. Estaremos muy pendientes, como les decimos, de ese 7 de julio. Pero en cualquier caso, lo que está
viendo, lo que se está evidenciando es ese giro a la derecha de Europa, ese giro a la derecha que en las pasadas elecciones europeas del 9 de junio se dejó ver tímidamente, y ahora en estas elecciones legislativas de Francia se ha venido a ratificar, demostrando que es una realidad. En fin, eso es lo que les contamos respecto a las elecciones en Francia. Vamos a hablar con doña Rebeca Crespo, que si no me equivoco está al otro lado de, como dice don Luis del Pino, del hilo telefónico, aunque ya lo que son hilos telefónicos hay pocos. Doña Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen, y muy buenos días también a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es llevamos todo lo relativo precisamente a lo que estabas comentando, Carmen, de las elecciones en Francia y de esa victoria de Agrupación Nacional en la primera vuelta, y también estamos pendientes de los disturbios y la violencia de la extrema izquierda que se ha producido también en las últimas horas en protesta a esa victoria del partido de Marine Le Pen. Lo cierto es que ahora mismo la portada de Gaceta es bastante internacional. Cubrimos todo al detalle de lo que está pasando en Francia con esas elecciones. También estamos pendientes de Estados Unidos y de cómo casi la mitad de los votantes demócratas creen que Joe Biden debe renunciar a su candidatura después del estado en el que se le dio en el debate con Donald Trump. Y por otro lado, hablamos del calentamiento global y de cómo la revista Time defiende este calentamiento global décadas después de augurar una edad de hielo. Pedro Fernández Barbadillo nos hace un análisis de cómo cambia ese periodismo a la revista respecto a este asunto de los extremos. Primero decir que hay un calentamiento global y después pasar a que estamos acercándonos a una edad de hielo. Además de esos temas y otros que también llevamos en portada, las columnas de opinión que están firmadas por Jesús Lainz e Iván Vélez. Bueno, y a mí me ha gustado mucho la información que lleváis en portada, y es que el municipio francés donde Puigdemont pasó las elecciones catalanas, sí, ahí ha salido Le Pen. Sí, también allí ha salido Le Pen, ha conseguido un 47,9% de los votos, más de 33.000 votantes, así que ni ese municipio se ha librado en este caso del avance y de la victoria de los partidos soberanistas. Ya ve usted que parece una victoria imparable. Habrá que ver si el domingo que viene pues ratifica, ¿no?, esa victoria a través de esa segunda vuelta para la Asamblea Legislativa. Doña Rebeca Crespo, muchísimas gracias. Le seguimos leyendo, por supuesto, en la Gaceta, en Gaceta.es. Gracias, doña Carmen. Chao.